tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a reaccionar a ese vídeo de Iñaki Angulo sobre el caso Pedrerol. Ha habido una historia que ha durado más de 2 años entre Iñaki Angulo y Josep Pedrerol, que se ha resuelto ya. Hay un vídeo ya publicado de Iñaki donde se explica cuál ha sido el desenlace. Hay vídeos en este canal hablando de todo este lío, de todo este culebrón. Vamos a comentar un poco de dónde viene esta guerra entre Pedrerol e Iñaki Angulo y cómo ha terminado finalmente el asunto. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, hay que hacer memoria, ¿eh? Yo he tenido que hacer memoria porque conocía el conflicto entre Pedrerol e Iñaki, conocía el conflicto en el cual Pedrerol envía un burofax a Iñaki, presenta una demanda, todo esto va a juicio y ahora ha sido el desenlace, ¿no? Pero es verdad que había detalles que no recordaba del todo bien y bueno, pues al final ha salido, yo creo que por donde tenía que salir, la verdad. Hay varios vídeos en el canal hablando de este caso, un caso en el que Iñaki Angulo da una información en un momento dado en su canal, una exclusiva mundial en su canal, donde habla de unas posibles amenazas que Josep Pedrerol habría vertido sobre Vinicius, contra Vinicius, es decir, Pedrerol habría amenazado a Vinicius con destrozarle en el programa si publicaba un vídeo en el que básicamente se les tachaba de racistas y se les acusaba de racismo. Todo esto entraba dentro de esa lucha que ha tenido Vinicius durante mucho tiempo, lucha contra el racismo, y parece ser que su idea era publicar un vídeo del Chiringuito. Josep se entera y le dice que como publique ese vídeo le van a destrozar, ¿no? Esto lo comenta Iñaki en su canal, da la exclusiva mundial de que Pedrerol ha amenazado a Vinicius con destrozarle si sigue adelante con la publicación de ese vídeo. En su momento, ya os comenté, hablamos de todo esto porque envió un burofax Pedrerol a Iñaki Angulo donde le decía que retirase esa acusación. Estaban acusando al Chiringuito en general y a Pedrerol en particular de cometer un delito de amenazas. Esto podría ser constitutivo de un delito de calumnias y entonces le requerían a Iñaki Angulo para que retirase este vídeo si no quería ser denunciado por un delito de calumnias y sufrir las consecuencias de cometer un delito de estas características, ¿no? Iñaki ha ido hasta el final, no se achantó ni por la recepción de ese burofax, ni por la recepción de la denuncia, ni por el tener que ir a declarar, ni por tener que enfrentarse a un juicio oral. Las fases de un procedimiento penal ya os las he explicado muchas veces. Desde que todo esto empieza hay una fase de instrucción donde hay que ir a declarar a los juzgados de Plaza Castilla en este caso, y después hay un juicio oral donde se determina si efectivamente se ha cometido algún delito o no. Ha subido Iñaki hoy en la tarde un vídeo diciendo que ya se ha terminado el proceso, que ya se ha resuelto todo y que la conclusión que saca es que Iñaki Angulo no miente. Iñaki Angulo no miente. Lo que dice es que se ha producido ya ese juicio oral, se ha llevado ya a cabo la celebración de ese juicio y aunque mañana va a dar más detalles, por lo que le he podido entender, se ha llegado a un acuerdo antes de empezar el juicio. Esto sucede muchas veces. Incluso en procedimientos penales sucede también. Antes de entrar a juicio oral se puede alcanzar un acuerdo, desistir, en este caso, de uno o de varios delitos, seguir adelante por alguno de ellos y llegar a un acuerdo, ¿no? En este caso más todavía porque tanto las injurias como las calumnias son delitos que son perseguibles únicamente por la persona ofendida. Es decir, no son como otros delitos que tienen cierta naturaleza pública y que aunque la persona en cuestión no los denuncie, el Ministerio Fiscal los persigue. Casos gravísimos, casos de incluso robo, casos de agresiones, casos muy graves, donde aunque la persona que ha sido perjudicada por ese delito no quiera denunciar, el fiscal sigue adelante si quiere, porque persigue que ese tipo de actos se castiguen. En el caso de las injurias y las calumnias no es así. Si la persona ofendida no quiere seguir adelante, no hay caso. Por lo tanto, antes de este juicio, Iñaki y Pedrerol tenían la oportunidad de llegar a un acuerdo porque los delitos que se estaban enjuiciando eran injurias y calumnias. Lo que decía Pedrerol es que Iñaki había cometido un delito de calumnias por decir que habían amenazado a Vinicius, por lo tanto me estás atribuyendo un delito que no he cometido y considero que tú estás cometiendo un delito de calumnias contra mi persona, por supuesto.
dejándome, o sea, dañando mi imagen, mi reputación y atribuyéndome un delito, la comisión de un delito sabiendo que es falso. Y 2, un delito de injurias porque me estás injuriando, porque estás, pues eso, menoscabando mi imagen, porque en ese vídeo se dicen ciertas cosas por parte de Iñaki, ciertos calificativos, y Pedrerol también lo denunció. Como he dicho, todo esto empezó por un burofax que Pedrerol mandó a Iñaki Angulo, donde le dijo que cesase, que rectificase, que lo desmintiese, y Iñaki Angulo siguió adelante con todo esto. Ya comenté en el canal este caso. Os hablé en ese momento del principio de intervención mínima del derecho penal. El derecho penal solo puede entrar en casos graves, en casos muy graves. En este caso han entrado porque la persona que supuestamente se ha sentido agraviada, que es Pedrerol, ha presentado una denuncia y ha querido ir hasta el final. Que el final es el juicio que se celebró el otro día y que finalmente no hubo tal juicio, ¿no? Porque se llegó a un acuerdo antes, por lo que le he entendido a Iñaki. Lo que le pedía Pedrerol a Iñaki eran 100.000 euros de indemnización, 100.000 euros por los perjuicios causados, por los perjuicios que le pudo causar a la imagen de Pedrerol el hecho de que Iñaki le atribuyera la comisión de un delito como el de amenazas contra Vinicius, y también 2 años de prisión. 2 años de prisión por los delitos. Lógicamente Iñaki, que no tiene antecedentes de este tipo de delitos, no hubiese entrado en prisión, pero ya solo el hecho de tener una condena de prisión y esos antecedentes, evidentemente ya es un perjuicio, ¿no? Lógicamente os digo esto porque no es una tontería, no es moco de pavo, no estamos hablando de algo superficial, estamos hablando de una indemnización de 100.000 euros que te puede arruinar la vida y de un delito, de una pena de prisión de 2 años que, aunque no llegues a entrar en prisión, lo ibas a tener ahí en tu historial, ¿no? Entonces, evidentemente es una cosa muy seria, frente a la que cualquiera, o más de uno, seguramente se hubiese achantado. Seguramente más de uno en ese lugar hubiese preferido hacer un vídeo y decir, me retracto, no es verdad, no hubo amenazas a Vinicius y nada de esto ha sucedido y me retracto y pido perdón y pido disculpas, pero Iñaki no. Iñaki consideró que tenía todas las pruebas necesarias para sustentar su información y siguió adelante, ¿no? Como digo, hasta el final. Os decía en ese vídeo donde hablo del burofax que Pedrerol le manda a Iñaki que había 2 delitos aquí, 2 supuestos delitos. Uno de ellos, las amenazas, esas amenazas que Pedrerol habría cometido contra Vinicius, es decir, Pedrerol amenazando a Vinicius. Un segundo delito, las calumnias de Iñaki a Pedrerol. Iñaki calumniando a Pedrerol. Y nos centrábamos evidentemente en el segundo, ¿no? Sobre todo en ese delito de calumnias porque era el que iba a destapar si efectivamente se había cometido algún tipo de delito o no, si Iñaki estaba cometiendo algún tipo de delito o no. Y os contaba una cosa importante en ese vídeo, donde, que por cierto me he visto... Yo no sé, parece que tenía 20 años en ese vídeo, no sé, me he visto como muy joven, ¿he envejecido yo tanto? Bueno, perdón, cierro paréntesis. En ese vídeo os contaba que había una cosa muy importante respecto al delito de calumnias, muy importante. Y es que para calumniar a una persona, tú tienes que imputarle o atribuirle un delito con temerario desprecio a la verdad. Con temerario desprecio a la verdad, a sabiendas de su falsedad. Un delito de calumnias se comete cuando yo digo que una persona ha cometido un delito sabiendo a ciencia cierta que es falso, que lo ha cometido. No lo ha cometido y aún así yo digo que sí lo ha hecho. No sé si os ponía el ejemplo de robar un barco, un banco, no sé qué ejemplo os ponía, pero si yo imputo un delito a una persona, digo que una persona ha cometido un delito sabiendo que es falso, con temerario desprecio a la verdad y bueno, pues para... perjudicar evidentemente la imagen de esa persona, estoy cometiendo un delito de calumnias. Y os decía, si Iñaki tiene pruebas suficientes de que él ha dado esa información pensando que es cierta, porque le ha llegado por fuentes fiables, porque le han llegado pruebas, porque le han llegado audios, porque le ha llegado de cualquier manera que esas amenazas se han producido, no existiría delito de calumnias. No puede existir un delito de calumnias cuando yo tengo pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, es lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Ha hablado Iñaki en ese vídeo que ha publicado hoy de testigos, de audios, que han peritado audios. O sea, han tenido que contratar un perito, un experto, para que certifique la veracidad de esos audios, la autoría de esos audios, para que se pueda comprobar que él, cuando da esa información en su canal, es exclusiva mundial, lo hace
sabiendo que lo que está diciendo es cierto, porque le han llegado pruebas suficientes para afirmar lo que está diciendo. En el momento en que esto es así, no hay delito de calumnias de ningún tipo, porque yo estoy dando a conocer algo que sé que es cierto o que creo que es cierto y no se me puede atribuir un delito de calumnias por esto, ¿no? Esto es lo que parece que ha pasado. Es decir, al llegar al juicio, contaba Iñaki, Pedrerol ha retirado la acusación de las calumnias, no ha querido seguir adelante con las calumnias. Lógicamente, cuando tú retiras una acusación por parte de las calumnias, por la parte de me has atribuido un delito sabiendo que es falso, es porque es cierto, porque tienes pruebas, porque no puedo demostrar que efectivamente lo has hecho con ese temerario desprecio a la verdad. Pedrerol se ha echado atrás en esas calumnias. Básicamente ha reconocido ante el tribunal que no sigue adelante con la acusación a Iñaki Angulo de que le ha atribuido un delito sabiendo que es falso. Por lo tanto, Iñaki evidentemente ha ganado en este proceso, ¿no? Sí que sigue adelante con las injurias, Iñaki lo reconoce porque hay un par de insultos en ese vídeo que, bueno, me parece que ha tenido que pagar o que va a pagar 1.000 euros por ese insulto o por esos insultos, 1.000 euros que creo que además van a ser donados a una fundación, cosa que me parece fenomenal, pero el grueso, lo importante eran las calumnias, el grueso de todo este proceso de injurias y calumnias, que parece que siempre van de la mano, pero no tiene por qué. El grueso es que Pedrerol estaba atacando a Iñaki Angulo porque consideraba que Iñaki le estaba calumniando y se ha demostrado que no le estaba calumniando. Si Pedrerol hubiese estado seguro de que le estaban atribuyendo un delito de forma falsa, le estaban atribuyendo la comisión de un delito con temerario desprecio a la verdad, sabiendo de su falsedad, y aún así me atribuyes un delito que no he cometido, y porque esas amenazas a Vinicius no las he cometido, y aún así tú lo dices sabiendo que es falso, hubiese seguido adelante hasta el final. Hubiesen entrado a juicio, se hubiese celebrado el juicio, se hubiesen practicado todas las pruebas propuestas, otra vez a interrogar a testigos, otra vez a interrogar al perito que ha hecho ese peritaje acerca de los audios, se hubiese ido hasta el final. El final no es lo que ha pasado ahora. Este procedimiento ha terminado con una conformidad antes del juicio, con un acuerdo antes del juicio. Ir hasta el final es celebrar el juicio entero, practicar toda la prueba y que esto termine con una sentencia que le dé la razón o a uno o a otro. Una sentencia que se puede recurrir en las instancias superiores e ir hasta el final con esto, ¿no? Pero esto no es lo que ha pasado. Por lo tanto, me lleva a pensar que efectivamente Pedrerol no ha querido ir hasta el final porque no tenía forma de sustentar que ese delito de calumnias ha existido en algún momento, ¿no? Así que gran victoria de Iñaki, la verdad. Gran victoria de Iñaki. Entiendo que esté orgulloso porque han pasado muchos años y al final no es de plato de buen gusto de nadie estar metido tantos años en un proceso así, como él dice en su vídeo, ¿no? Teniendo que aguantar que vengan a tu puerta a decirte somos del juzgado, tenemos una citación. Es muy desagradable, muy desagradable. Yo que me dedico a esto, sé que la gente lo pasa muy mal y no es plato de buen gusto tener que recibir citaciones y tener que estar investigado en un proceso penal, ¿no? Pero al final ha salido por donde tenía que salir y al final ha conseguido que la verdad se sepa, ¿no? Que es que él en ningún momento ha cometido ninguna calumnia contra Pedrerol y que esas amenazas, pues parece ser que sí existieron, porque insisto, si no se habría llegado hasta el final, ¿no? Quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece este culebrón que llega a su fin entre Iñaki y Pedrerol? Esas supuestas calumnias que Pedrerol ha tenido que retirar. No ha querido seguir adelante porque evidentemente sabría que no iba a poder conseguir nada por ahí. Como siempre, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.